Esto. Listo. Muy bien, buenos días. Iniciamos la clase de compiladores e intérpretes 1 del día 21 de junio del 2020. La idea pues es aprovechar al máximo el tiempo. Vamos a trabajar el día de hoy con programación orientada a objetos. Yo ya les hice una pequeña introducción en uno de los videos, en el último me parece que fue, pero el día de hoy lo vamos a ver un poco más a fondo. Denme un segundo. Denme un segundo acá, voy a ver. Hola, hola, de nuevo me dicen que me están hablando, pero yo no escucho. Hola. Entiendo. En la parte de los... fíjense que, bueno, me están diciendo que me están hablando y yo no les escucho. Entonces yo creo que está pasando lo mismo de la vez pasada. Entonces voy a cerrar y voy a volver a entrar. Vamos a meter acá. Muy bien. Entonces voy a salir un momento y vuelvo a entrar, ya que me dicen que me están hablando pero yo no les escucho. Entonces denme un segundo. Hola, hola. Me decían que algunos me estaban hablando ahí y yo no alcancé a escucharles. Ahora porfa, si alguien... Hola, hola. No sé si me puede hablar alguno de ustedes para ver si les puedo escuchar. ¿Escucha? Sí, ahora sí, les escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? Está perfecto, licenciado. Muy bien, entonces vamos a ver aquí qué me dicen. Entiendo, no, vamos a tratar de adentrarnos hoy en ese mundo de los compiladores e intérpretes. Les escribía por ahí que al inicio el primer capítulo pues era bastante entendible, pero ya del segundo, tercero, cuarto, entonces ahí ya está un poquito complicado y vamos a tratar de entenderlo, ya que esa es la finalidad de la clase. Así es que vamos a ver cómo salimos con el tiempo, y en el caso de que tal vez el tiempo no me saliera, entonces voy a grabarles un video también para eso, porque es importante que entendamos cómo funcionan los compiladores e intérpretes. Entonces les decía que para el día de hoy vamos a acercarnos un poco más a la programación orientada a objetos. Vamos a trabajar con los modificadores de acceso. Déjenme ver que aquí todavía hay alguien que se está conectando. Entonces vamos a trabajar con los modificadores de acceso. Vamos a trabajar con tres modificadores de acceso. Vamos a trabajar con el public. Vamos a continuar trabajando con el public. Vamos a trabajar con el private, que sería el privado. Y vamos a trabajar con el static, que son los estáticos. Entonces vamos a trabajar hoy con métodos que sean públicos, lógicamente. Métodos con parámetro. Un parámetro. Si nos puede compartir la pantalla. Estoy compartiendo. No estoy compartiendo. No aparece nada. Deme un segundo. Deme un segundo. Ahorita voy. Veamos a ver ahora. Tampoco. Ok, ya está cargando. Dele. Está. He tenido un poco de líos con el internet este día. De hecho estoy conectado con el teléfono porque. Pues bien. En esta parte vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con métodos con parámetro. Vamos a trabajar con métodos con parámetros opcionales. A veces es necesario que no todos los parámetros son opcionales, entonces son requeridos, perdón. Entonces vamos a trabajar con parámetros opcionales. Vamos a trabajar con métodos que retornan un valor o un resultado, y vamos a trabajar, creo que solamente con eso, la parte de instanciar y invocar métodos. Entonces veamos cómo salimos con el tiempo. Espero que
hoy pues nos vaya mejor, ya que nos hemos familiarizado un poco más con el lenguaje y con el entorno de desarrollo. Así que vamos a arrancarnos. Lo primero es abrir nuestro Visual Studio y vamos a crear un proyecto, y yo le voy a poner la fecha de hoy, o sea, le voy a poner 21/06/2020. Ese va a ser el nombre de mi proyecto. Entonces, bien, para las personas que se van conectando, vayan abriendo ahí su Visual Studio y vamos a crear un nuevo proyecto para meterle mano al código. Entonces, en esta parte recordemos que para crear un nuevo proyecto damos clic aquí en la función, en la opción de crear un proyecto. Vamos a darle un clic. Vamos a esperar a que nos cargue. Le vamos a dar por nombre, les decía que la fecha de hoy, entonces le voy a poner 21/06/2020 y le voy a poner CI para entender que son compiladores e intérpretes. Se me ocurre que son 4 clases prácticamente que tienen que ver con programación. Entonces, para poderlos ir determinando por fecha y todo eso, entonces utilizo esa nomenclatura. Esperemos ahí a ver que esto cargue. Ha estado trabajando bien, pero ahorita está un poco lento esto. Ustedes vayan creando el proyecto y me espera un momento para poder entrar a trabajar. Muy bien. En esta parte voy a darle clic en la opción de crear una aplicación de Windows Forms y le voy a poner que es la versión de Net Framework. Esto es lo que estamos trabajando actualmente. Entonces ahora, después de haber definido el proyecto que vamos a crear, entonces le damos un clic, le damos clic en siguiente, y en esta parte pues recordemos que lo que cambiamos es el nombre de nuestro proyecto, de nuestra aplicación. Entonces acá yo les decía que le iba a poner la fecha de hoy, que es 21/06/2020, y aquí le voy a poner -CI para entender que es de compiladores e intérpretes. Lo voy a dejar por defecto. En la pantalla. Entiendo, vamos a ver ahí, siguen viendo, vamos a ver ahora. No se ve fluido. Hola, hola. Escriba. Ahí estoy escribiendo. Vamos a ver ahora. Esta es una prueba. Escribí. Esta es una prueba. Hasta ahorita. Híjole, híjole. Déjenme ver acá todo. ¿Va bien? Déjenme ver aquí a ver cómo estamos con el acceso a internet. De las razones por las que no me gusta mucho Windows 10, porque se actualiza, yo desactivo las actualizaciones automáticas, pero siempre me da la impresión que se sigue actualizando, y eso pues me consume. Perdón, no era aquí que quería entrar, era a services.msc. Quiero ver si está, casi todos los días lo desactivo, pero ahorita quiero revisar, entonces si está deshabilitado el servicio de Windows Update. Ahorita está más fluido. Vamos a ver ahorita, a ver cómo va. Se pone loco esto, pero... es que miren, veamos. Hace un ratito tenía 3 megas. Estoy a peligro. Me voy a cambiar de red a ver qué tal. Por la mañana no pude trabajar. 25 que me marca. ¿Ah? Entiendo, Anderly. Algo que le está consumiendo los datos es el WhatsApp. Si puedes cerrar el WhatsApp y ver tu teléfono sería mejor. Vamos a ver acá, qué onda. Ahí me está marcando apenas 1 mega ahí. 25 megas que me carguen el mío. Sí, hombre, es demasiado, y estos testigos a mí me tienen sufriendo. Esperemos a ver aquí, a ver si ahora ya... Si no, me voy a cambiar. Es que le estoy conectado con el teléfono, o sea, con los datos de mi teléfono, porque en la mañana con la red de la casa pues tuve algunas complicaciones con la clase anterior y trabajé bien con el del teléfono, pero ahorita creo que ya la cosa se invirtió y tal vez logre trabajar mejor. Hola. Hola, hola. Ahí en WhatsApp que escribió un compañero que no le funciona el link. Entiendo. Si se lo pueden compartir ustedes, si alguien tiene, yo acabo de cerrar aquí la... ¿No es Ronnie? Este es.
Ahorita acabo de aceptar a Ronnie. Dele ahí. Ese es, y Ronnie. Ah, bueno, entonces ya vamos a ver. Pero ahora ya se ve mejor acá el más fluido el video. Esperemos. Sí. Vamos a ver. ¿Los demás me ven bien? O sea, ¿pueden ver el fluido del video? Cuando quiera puede comenzar a hacer el test. Sí, esto está... es demasiado, pero... Bueno, si me están viendo ahí mientras eso carga, entonces acá les decía que el nombre del proyecto va a ser la fecha de hoy y le he puesto -CI para mí significa que es la clase de compiladores e intérpretes de esta fecha. Lo voy a dejar por defecto en el directorio repos. Voy a dejar activa la opción para que la solución se ubique dentro de la misma carpeta del proyecto. La versión del framework pues la voy a dejar igual y le voy a dar clic en crear. Dios mío. Pues bien, esperemos a ver aquí qué onda. Aquí siempre tarda. Vamos a ver, alguien más está escribiendo por acá, creo. Le puse por nombre la fecha de hoy, 21/06/2020, y le puse CI para poder entender que es compiladores e intérpretes el proyecto. Pero el nombre en mi caso a mí se me complica porque creo muchísimos proyectos por las clases que estoy impartiendo. Entonces se me complica, pero en el caso de ustedes le pueden poner ahí cualquier nombre. Entonces bien, les explicaba que en los videos que cuando nosotros creamos un proyecto pues se crea una configuración inicial y se crean algunos archivos por defecto. Entre esos archivos por defecto que se crean tenemos el archivo form1. Yo acostumbro a eliminar el form1 y usted me pregunta ¿por qué? Bueno, porque aunque yo lo mueva a una carpeta sigue apareciendo como que está en el directorio raíz, o al menos eso era lo que pasaba con la versión 2012 y 2015 que son con las que yo he trabajado todo este tiempo. Entonces ahorita estoy adaptándome a la versión 2019 y pues hasta ahorita me ha gustado mucho. Entonces en esta parte yo voy a seguir con la costumbre que tengo. Entonces este for1 que tenemos lo vamos a eliminar. Entonces le doy un clic en eliminar y le doy clic en aceptar. Ahora bien, en esta parte, después de haber eliminado el formulario, ahora voy a agregar algunas carpetas. Acostumbro a agregar carpetas para poder mantener ordenado el proyecto, ya que cuando nosotros trabajamos, tal vez para una empresa o trabajamos en una aplicación nuestra, debemos de procurar ser ordenados. ¿Por qué razón? Pues primero para nosotros, porque a veces tal vez pasa mucho tiempo y luego queremos retomar la aplicación y seguirle añadiendo funcionalidad, y si tenemos un solo desorden pues nos va a tomar mucho más trabajo. En el caso de las empresas pues es una buena costumbre que deben de tener. Si alguna vez trabajan para un equipo, para una empresa, pues deben de documentar y tratar de ser lo más ordenados posible. Esto es porque tal vez si en algún momento ustedes tienen una mejor oportunidad de trabajo, ustedes se van, pero las aplicaciones quedan, y el equipo que queda al frente de manteniendo esas aplicaciones, entonces le va a resultar mucho más fácil hacer su trabajo si usted mantuvo ordenado su proyecto. Y otra parte, la documentación. Entonces acá yo voy a crear dos carpetas. Voy a crear una carpeta formularios y una carpeta clases. El objetivo de crear estas carpetas es mantener ordenado, como ya les mencionaba, los archivos de mi proyecto. Meter solo iconos en un lugar, los gráficos, los reportes, los formularios, las clases, bibliotecas y todo lo que necesite, entonces ordenado por tipo. Entonces para poder agregar una carpeta, lo había explicado en los videos, pero nuevamente le damos clic derecho en el nombre del proyecto. En este caso es este que aparece acá en el explorador de soluciones. Recordemos que si no tenemos a la vista el explorador de soluciones, lo podemos buscar en la opción de ver y luego darle clic en la opción de explorador de soluciones. Entonces en esta parte nosotros vamos a darle clic derecho sobre el nombre del proyecto, le vamos a dar clic en agregar y luego le vamos a dar clic en la opción de nueva carpeta. Y a esa carpeta le voy a poner por nombre formularios.
¿Con qué propósito? Pues cualquier formulario que yo agregue lo voy a meter, lo voy a incluir dentro de esa carpeta. Además de, voy a agregar una carpeta llamada clases. ¿Por qué? Porque voy a comenzar a trabajar con programación orientada a objetos. Entonces me voy a darle clic derecho en esta parte, le doy clic en agregar. Nos vamos aquí a darle clic en la opción de carpeta y le vamos a llamar clases. La programación orientada a objetos, pues habíamos mencionado hace unos días que es un paradigma de programación, y un paradigma es un patrón. Me da muchísimas ventajas la programación orientada a objetos, y no es un paradigma nuevo, o sea, no significa que se comenzó o se inventó el 2018 o el 2015, no, es un paradigma que ya tiene muchísimo tiempo. De hecho, por los 70s o los 80 ya se utilizaba programación orientada a objetos. La razón por la que vamos a utilizar programación orientada a objetos es por el tipo de herramienta que queremos crear. Además que yo casi siempre utilizo programación orientada a objetos porque simplifica mi trabajo de desarrollo. Eso significa que yo encapsulo el código que es repetitivo dentro de clases, dentro de objetos, y solamente los estoy instanciando y los estoy llamando, en lugar de estar escribiendo el código por aquí y por allá, a veces las mismas instrucciones. Entonces vamos a utilizar programación orientada a objetos para poder crear una herramienta y poder también nosotros adentrarnos en este mundo para ir simplificando lo más que podamos nuestro trabajo de desarrollo, y de esa manera pues optimizar el tiempo y lógicamente trabajar menos. Entonces acá en esta parte dentro de formulario voy a agregar un formulario. Le voy a dar clic derecho, le voy a dar clic en agregar y le vamos a dar aquí formulario de Windows Forms. Le damos un clic, esperamos a que nos cargue. En esta ventana siempre vamos a especificar, aquí yo siempre tengo la costumbre de verificar que tenga seleccionada la opción de formulario de Windows. Si voy a insertar una clase, pues también verifico que sea una clase. Y en la parte de abajo donde dice nombre, nosotros vamos a especificar el nombre que le vamos a dar a nuestro formulario. En este caso le vamos a poner el nombre FRM y le voy a llamar que FRM suma. Y usted me dice, ¿eso ya lo hicimos? Sí, o sea, pretendo utilizar lo que usted ya sabe, algo simple, para poder entender algo. Entonces, por esa razón es que nosotros vamos a darle clic en agregar. Entonces, bien, una vez que nosotros ya tenemos nuestro formulario, se llama suma, no me voy a detener a cambiar las propiedades básicas, solamente voy a cambiar dos, la propiedad Start Position y la propiedad Text. Las otras propiedades, como esta es una clase únicamente, ya sabemos que debemos de cambiarlas y por qué debemos de cambiarlas, pero en este caso yo quiero optimizar lo más que pueda mi tiempo, así es que solamente dos propiedades voy a cambiar. Voy a cambiar la propiedad text y le voy a poner sumar 3 números. Esta vez vamos, no recuerdo cuánto sumaba en el ejercicio, pero esta vez vamos a sumar 3. En Start Position le voy a poner Center Screen, solamente. Entonces ahora dentro de mi formulario voy a diseñarlo de forma que me permita poder sumar 3 números. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner un label, un label. En la propiedad text le vamos a poner primer número. La idea son 3 números, recuerden. Entonces le doy 2 puntos, enter. Voy a cambiar también la propiedad font. La propiedad font pues me va a permitir cambiar el tipo de fuente, estilo, tamaño y lo que quiera. Entonces acá vamos a ponerle, yo últimamente ando trabajando con el tipo de fuente Arial, Arial Narrow. Entonces le pongo semicomprimida para que sea Arial Narrow y le voy a poner 11. Entonces ya de esa forma me queda de esta forma. Ahora bien, en esta parte, después de haber insertado la etiqueta, ahora voy a poner un text box. Ese text box es para que el usuario pueda ingresar ahí el dato que necesito. Entonces le vamos a dar acá un clic, lo insertamos. Le voy a cambiar también la propiedad font para que sea uniforme. Entonces le voy a cambiar a tipo de fuente Arial, le voy a poner normal y le vamos a poner semicomprimida, tamaño 11. Entonces ahora yo ya tengo un label y tengo un textbox. Ahora, eso lo voy a copiar y lo voy a pegar. Primero copio el textbox 3 veces. Control C, Control V. Lo ubico nuevamente. Control V. También lo ubico nuevamente. Y acá vamos a copiar y a pegar esta etiqueta. Entonces esta etiqueta que tiene acá ya no va a decir primer número. Ahora quiero que diga, o necesito que diga, segundo número. Le vamos a poner los 2 puntos siempre y le damos Enter.
Nuevamente control V porque ya lo tengo en el portapapeles. Entonces nuevamente le damos control V y en esta parte le vamos a poner acá tercer número. Entonces ya con eso estamos haciendo un diseño pues bastante sencillo, porque la idea no es hoy aprender a sumar, la idea es aprender un poco de programación orientada a objetos. Entonces ahora voy a poner un botoncito por acá, voy a poner un botón, y este botón pues yo deseo que en esta parte en la propiedad text me diga calcular. Y acá también vamos a ponerle otro ¿cómo se llama? Otro botoncito que diga que cancelar. El botón de salir no lo voy a poner, ya que este formulario tiene activo el botón de salir, entonces por ahí puedo cerrar el formulario cuando lo desee. Nuevamente este de acá, este textbox, lo vuelvo a copiar, lo vuelvo a pegar, y este de acá le voy a dar control C, control V, y en esta parte pues vamos a ponerle aquí resultado. Esa es la idea, resultado. Entonces le vamos a poner en la propiedad text resultado, le vamos a poner 2 puntos y enter. Ya tenemos el diseño, sencillito. ¿Por qué? Pues es algo que ya hicimos, solamente que esta vez vamos a utilizar programación orientada a objetos para poder dar solución al problema. Entonces ahora 10:34. Entonces en esta parte vamos a hacer lo siguiente. Después de haberlo diseñado, le vamos a cambiar la propiedad name a este textbox. Entonces le vamos a poner en la propiedad name txtn1. El segundo se va a llamar txtn2. Y luego acá le vamos a llamar txtn3. En el caso de los ¿cómo se llama? Los botones, vamos a cambiar el prefijo por el tipo de objeto que es. Entonces, este elemento de acá se llama btn calcular. Entonces, btn calcular. Y este se llama btn cancelar. Entonces, btn cancelar. Y este de abajo, donde va a ir el resultado, le vamos a poner txtres. O resultado, pongámosle de todos modos. txtresultado. Pues bien. Entonces, hasta acá ya tenemos un diseño, pero ahora vamos a ver la funcionalidad de la programación orientada a objetos y cómo nos ayuda a escribir menos líneas de código y que nuestras aplicaciones pues sean más eficientes. Ahora bien, estamos hasta ahí. Después de haberlo diseñado, voy a esperarlos para que poder explicarles algo de forma gráfica y luego comenzar a meterle manos al código. Entonces ustedes me avisan por favor ahí si lograron completar el trabajo hasta ese punto. Me ayudan porfa informándome cuando hayan llegado hasta ahí. Entonces acá yo estoy pendiente. Listo, muy bien. Esperemos a los demás a ver cómo les va para irnos adentrando en esta parte. Entonces ya tenemos el diseño. Mientras voy a compilarlo solamente para que la próxima vez pues ya no esperar tanto tiempo. Entonces así usted siempre lo tiene en pantalla, puede seguir trabajando y yo optimizo mi tiempo. Esperemos a ver. Me avisan porfa los demás cuando ya hayan finalizado. Tenemos 3 textbox en la parte de arriba, tienen un nombre, txtn1, txtn2, txtn3, los botones, btn calcular, btn cancelar, y este se llama txtresultado. Me dice que tengo un error. El error pues ya ustedes saben de dónde viene, ¿cierto? El error que estamos teniendo en este momento, que yo lo intenté ejecutar, es porque en el archivo program.cs está llamando todavía al for1, pero ese for1 yo lo eliminé. Entonces tengo que ir a cambiar al program.cs para especificar que ya for1 no existe y que ahora quiero ejecutar frm suma y que está dentro del namespace, o sea dentro del espacio de nombres, formularios. Entonces cuando ya hayan terminado acá voy a corregir y luego pues les voy a hacer unos dibujitos para poderlo entender mejor. Muy bien, entonces ahora vamos acá un poco más, vamos a ir un poco más acá, voy a esperarles otro ratito para que avancemos. Esta es una de las ventajas que tenemos cuando practicamos entre semana. O sea, de modo que hacer esto lo hacemos de voladita y optimizamos el tiempo porque ya tomamos práctica.
Entonces, si no le dedicamos el tiempo y no practicamos, pues ahí es donde nos cuesta y ya eso pues de alguna forma nos atrasa y el tiempo es corto. Entonces, mientras esto carga ahí, yo voy a ir viendo si al menos voy cargando Paint para poderles dar un ejemplo de cómo es que funciona la programación orientada a objetos. Ustedes me avisan. Entonces, esperamos a ver qué ocurre. Los demás, porfa, ya terminaron, avísenme. El formulario de suma. 3 textbox, 2 botones y el textbox de resultado. Eso es lo que tenemos hasta ahorita. Sigamos. Muy bien, entonces bien. Vamos a ver acá en esta parte. La idea de utilizar programación orientada a objetos, en este momento yo voy a explicarle, quisiera hacer algo, quisiera validar al momento, no sé si ustedes tal vez al momento de calcular un ejemplo, si yo le diera a calcular y tal vez intento obtener el resultado acá y el usuario en lugar de un número mete una letra, eso es una excepción, es un error. Entonces vamos a aprender a ver cómo hacer eso y cómo optimizarlo, pero va a haber un punto donde yo le voy a pedir que únicamente vea, para que él solamente entienda. Entonces bien, en esta parte yo me voy a ir al Program CS, y en esta parte le voy a cambiar, recuerde que la línea 19 que yo tengo acá dice application.run new form 1, pero ese formulario sabemos que lo eliminamos. Entonces este de acá lo voy a seleccionar y me queda solamente así. Application.run, abrimos y cerramos paréntesis y dentro de esos paréntesis es donde nosotros vamos a especificar el formulario con el cual queremos que nuestra aplicación inicie. Entonces para ello nosotros le vamos a poner aquí new y ahora tengo que especificar el formulario que quiero ejecutar. Entonces el formulario que yo quiero ejecutar está dentro de una carpeta de mi proyecto. Entonces primero, para poder llegar a él, especifico el nombre de mi carpeta y luego el nombre de mi proyecto, y si tuviera más carpetas anidadas, entonces ahí lo iría especificando sin ningún problema. Este punto que usted ve acá es como si usted pusiera una pleca. En los frameworks aparece así con punto, pero es como si yo pusiera una pleca para especificar el archivo que quiero ejecutar. Pues bueno, una vez que nosotros ya tenemos esto, quiero explicarle lo siguiente. En esta parte, cuando yo le doy clic en iniciar para compilar y ejecutar, lo que quiero hacer en este momento es enseñarles a validar. Pero el trabajo de validación, si yo lo estoy haciendo uno por uno, me toma demasiado tiempo y muchísimo trabajo. La idea es que cuando nosotros ingresemos los números acá y le demos clic en calcular, nos aparezca el resultado, la suma. Pero antes de efectuar el resultado, antes de calcularlo, yo quisiera validar. Número 1, si está vacío. Eso es primero. Número 1, verificar si un dato está vacío. Número 2, quisiera también verificar si el dato es numérico. O sea, ¿por qué? Porque acá, si me pone G, tiene dato. Pero al momento de calcular, yo quisiera que mi aplicación valide que esa G no es un valor numérico, por lo tanto no se puede realizar el cálculo. Me pediría que ingrese un valor válido. Entonces, para nosotros poder hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Generalmente los desarrolladores hacen esto de forma independiente, pero, insisto, nosotros vamos a utilizar programación orientada a objetos. Quiero que por favor solamente vea, porque yo luego, ahorita solamente quiero explicarle qué tendría que hacer si utilizara programación imperativa, es decir, si yo tuviera que hacer todo. Y cómo vamos a simplificar cuando yo utilice programación orientada a objetos. De modo que yo solamente quiero demostrarle la cantidad de líneas de código que yo tendría que escribir para poder hacer una validación, que tendría que repetirlo, y la ventaja que tendríamos ya usando programación orientada a objetos. Entonces para eso yo voy a hacer doble clic en este textbox, en este de acá, o podría hacerlo en esta parte de acá. En esta parte de acá yo validaría, quiero que entienda la diferencia entre hacerlo en el textbox y hacerlo en el botón. Significa que si yo lo hago en el textbox, la validación va a ser en tiempo real, que cuando yo ingrese un valor, ahí mismo, sin necesidad de haberle ido a dar clic en calcular, me diga que el valor debe ser numérico. Si lo hago en el textbox.
Ahora, si lo hago en el botón, la validación se va a efectuar hasta que yo le dé clic en el botón de calcular. ¿Qué significa? Que nosotros puedo ingresar valores tal vez alfanuméricos y el mensaje de validación lo voy a visualizar hasta que le dé clic en calcular. De momento yo voy a hacer la validación en los textbox, pero luego también tendría que hacerlo en calcular, porque en el caso de que el usuario sea necio y deje el valor ahí, también tengo que validarlo en calcular. Entonces vea la cantidad de líneas de código que tendría que escribir. Voy a hacer doble clic sobre el textbox y para validar si un valor es numérico tengo que hacer esto. Primero tengo que especificar qué tipo de dato quiero tomar. Entonces en mi caso yo voy a trabajar, y se los he mencionado, yo trabajo con el tipo de dato doble, cuando trabajo con números y específicamente cuando hago cálculos de dinero y todo eso, yo lo trabajo con doble. Entonces si usted me dice, ¿por qué? Bueno, es por cuestión de costumbre, pero la función decimal también lo he usado, tal vez para explicar cómo funciona y tampoco, o sea, me ha dado líos, de modo que cualquier tipo de dato acá funciona. Entonces acá sería doble. Entonces bien, en este caso yo voy a declarar una variable que se va a llamar num1, que es el número 1. En este caso yo estoy validando el txtn1. Permítame que estoy pendiente aquí del chat porque tal vez me están informando ahí que no me escuchan y todo eso, entonces aquí trato de... pero no se trata de esto. Entonces bien, para yo validar si el valor ingresado en ese textbox es numérico, voy a hacer un if. Abro un if, abro y cierro paréntesis, abro y cierro corchete. Es una condición. Ahora, dentro de esta función, yo voy a ponerle, dentro de estos paréntesis, voy a especificar lo siguiente. Le voy a poner este símbolo de negación. Antes de poner el de negación lo voy a hacer normal. Entonces sería si doble punto try parse. El término try del inglés significa probar, intentar, tratar de hacer algo. Entonces cuando yo pongo el término try indica que es algo que se va a intentar, pero probablemente se consiga o probablemente no, probablemente se logre o probablemente no. Entonces en este caso yo voy a utilizar try parse. ¿Qué es try parse? Que voy a intentar convertir un valor a doble. Eso es lo que estoy diciendo acá. O sea, voy a intentar convertir un valor a doble, o sea, a un valor numérico. Ahora, entre paréntesis yo tengo que pasarle dos parámetros. Número uno, tengo que pasarle el dato que quiero convertir. Entonces en este caso, el valor que yo quiero convertir es el valor que el usuario haya ingresado en este textbox. Por lo tanto, tendría que ponerle txtn1.text. Con eso. Ahora, luego aquí le di enter sin querer, entonces acá le voy a poner la T mayúscula, ya que si no me manda error. Ahora, después del text le voy a poner coma y le voy a poner out, o sea, el término out es salida. Entonces, el valor que yo convierta lo voy a meter en num1. Por eso fue que declaré la variable num1 acá. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que se va a intentar convertir a doble el valor que el usuario haya ingresado acá. Y la salida, es decir, el valor numérico, o sea, lo estoy poniendo aquí con out, o sea, es un valor de salida. Entonces, el valor de salida va a ir en num1. ¿Qué significa? Ya sabemos que el valor en un textbox es alfanumérico. Entonces cuando yo valide, y en este caso haga la conversión, el valor alfanumérico va a pasar a la variable num1. En este caso yo quisiera que me dijera que si esto es posible o no es posible. Entonces en este caso yo deseo que me notifique. Por lo tanto aquí dice que si se puede convertir, escúcheme, si se puede convertir a doble el valor que hay en txtn1 y que le demos salida en la variable num1, si esto es verdadero, entonces es que el valor es el valor ingresado en el textbox es numérico. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo le pongo este símbolo aquí? Este símbolo indica que si no se puede convertir a doble lo que hay acá, entonces quiero que me mande un mensaje. Entonces ahí le voy a poner mensajebox.show, mensajebox.show, y entre paréntesis le voy a decir acá el valor debe ser numérico. Ojo, aquí me falta darle mucha funcionalidad y por esto yo solamente quiero que usted vea. El valor debe ser numérico. Entonces le voy a poner punto y coma y de momento ahí. Veamos cómo funciona. Le doy iniciar. Y veamos a ver qué es lo que debería de hacer. Debería de hacer lo siguiente. Cuando yo ingrese un número no me debe de decir nada. Fíjese que yo estoy ingresando números y no me dice nada, pero ahora voy a poner una H. Entonces ahora me dice que el valor debe ser numérico.
Entonces sí funciona. O sea, si yo le pongo otra i, entonces me dice el valor debe ser numérico. La idea de esto es notificar al usuario que está ingresando un valor alfanumérico donde tiene que ingresar un número. Pero ahora fíjese qué ocurre. Voy a borrar, voy a borrar, voy a borrar y me dice, después de que borré, me dice que el valor debe ser numérico. O sea, yo pongo un 1, pero al borrarlo, entonces me dice que el valor debe ser numérico. Entonces yo quisiera que la validación ocurra únicamente cuando haya más de un carácter un carácter o más dentro del textbox. Entonces, para agregarle esa funcionalidad a mi validación, tendría que hacer lo siguiente. Aquí voy a borrar esto para comenzar de cero, ahora ya con otra funcionalidad. Entonces yo quiero que la validación ocurra únicamente cuando el usuario haya ingresado ya un carácter o más dentro del textbox. Es decir, cuando esté vacío, que no valide nada, porque está vacío. Entonces acá le voy a decir que si txt n1.text.trim .length, aquí .length, esta validación yo creo que ya se las mencioné en algún momento. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que si después de haber eliminado los caracteres ingresados en el txtn1 hay más de 0 caracteres, eso indica que hay información. Entonces ahí voy a anidar el if, entonces pongo un if dentro, abro y cierro. Entonces ahora voy a poner aquí lo que yo ya había hecho. Entonces era double.tryparse, aquí sería txtn1.text y luego acá le vamos a poner coma out n1, es el num1, la variable que tengo arriba. Entonces, como yo quiero que me notifique, o sea, no cuando esto se pueda, sino cuando no se pueda, entonces le pongo este operador acá. Entonces, en este caso, yo quisiera que me diga mensajebox.show, abro y cierro paréntesis, y entre comillas le voy a decir, el valor debe ser numérico, el valor debe ser numérico. Veamos si corregimos el problema que teníamos, es decir, antes ya me mandaba el mensaje, pero cuando estaba vacío me seguía mandando el mensaje, y yo no quiero, o sea, que cuando esté vacío no haga nada, valide cuando se ingrese datos. Entonces ahora fíjese que si yo pongo 5 o 6 no pasa nada. Ahora si le pongo J sí me dice aceptar, o sea me dice el valor debe ser numérico, le doy clic en aceptar. Ahora si borro ya no me manda nada, entonces la validación está bien. Eso es para validar el num1, el num1 acá. ¿Con una A al inicio, licenciado? Ahí si probamos con una A al inicio el resultado va a ser el mismo, Misael. Veamos. Viene el usuario y se pone, en el caso de las laptops, ¿va? Entonces viene uno y la Q está cerca, entonces pone la Q y le dice el valor debe ser numérico. Entonces ya eso el usuario dice, ah, perfecto, entonces borro. Entonces ya al ponerle valores numéricos no pasa nada. Únicamente cuando ingrese un texto, un guión, una arroba, cuando ingrese tal vez, qué sé yo, imaginemos que sea unas comillas dobles, una comilla simple, en ese caso es donde le va a mandar el error porque no se puede convertir ese valor a número. Entonces por eso es que nos manda esa excepción. Perfecto. Muy bien. Compañero que tiene problema para ingresar. Veamos a ver aquí que, bueno, si usted le comparte el link ahí, por favor, Misael. Muy bien. Entonces ahora, imagínese usted que yo tenga que hacer esto ojo, lo voy a hacer solamente para que usted vea lo tedioso que es. Aquí voy a copiar y pegar para optimizar el tiempo. Entonces le doy control C y hago doble clic en el segundo botón, en el segundo textbox, perdón, y le doy control V. Entonces ahora le llamaría num2 y aquí ya no sería txtn1, sino que txtn2. Aquí sería txtn2 y aquí sería num2. Entonces hasta aquí yo ya he validado el número 2, hasta aquí. Ahora voy a validar el número 3, lo mismo, mire, esto es código espagueti. Es lo mismo, mire que acá es num3, n3 es el textbox, num3 es la variable, n3 es el textbox, num3 es la variable donde sale y veamos a ver ahora si funciona. Le damos iniciar y fíjese que yo hice código espagueti. El mismo código, lo que cambia son cosillas simples. Vea qué ocurre. Entonces en esta parte si yo pongo un 4 y le pongo una F, me dice el valor debe ser numérico, entonces borro la F. En el segundo le pongo una G, me dice el valor debe ser numérico, entonces le pongo un 8. Ahora me dice el tercer número, una K, el valor debe ser numérico, le pongo una 8 y le pongo una K, me dice el valor debe ser numérico. Entonces ya validé los tres. Ahora tengo que validar en esta parte. ¿Por qué? Porque no quiero
En el caso de que el usuario le aparezca el error, que el valor debe ser numérico, pero no le pare bola, quiero ver cómo truena esto. Entonces al darle clic en calcular, entonces nosotros tenemos que volver a validar. Entonces ahí, fíjense que yo tendría que hacer lo siguiente. En ese caso, queriendo puedes poner otro comando para que esa F que ingresa le muestre el mensaje de que ingrese un valor numérico, pero también le puede borrar esa exactamente, F, exactamente, lo podemos hacer ahí exactamente cuando eso ocurra. Buena idea, Misael. Entonces bien, en esta parte fíjese que yo escribí 3 veces el mismo código. Entonces quisiera simplificarlo. Ojo, eso es sin contar que todavía tengo que volverlo a validar acá. Esto era aquí para notificar al usuario en el momento que le está ingresando el dato. Y al momento de calcular, como dice Misael, salvo que yo eliminara el carácter alfanumérico de acá, pues mientras no lo haga tengo que validar. Aún así, es probable que el usuario tal vez encuentre la forma de seguir metiendo datos acá y yo tengo que validar en ese caso. Permítanme. Muy bien, entonces en esta parte, ahí disculpen, estaba ahí usando como webcam el teléfono y estaban llamando por WhatsApp. Entonces en esta parte vamos a hacer ahora lo siguiente, o continuemos. Entonces ahora, para yo evitar eso, voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar el código que acabo de poner, porque quiero simplificarlo. Entonces voy a ocultar esto. Voy a eliminar también este código que había puesto acá, lo voy a simplificar. Y también voy a eliminar este de acá para que ya me quedó prácticamente en cero esto. O sea, ya no hay ningún mensaje de validación. No estoy realizando ninguna validación. Entonces ahora sí vamos juntos. Tendríamos que, para hacer este tipo de situaciones, es lo que yo les menciono, para hacer este tipo de tareas que son repetitivas, yo quisiera crear un método que me permita poder hacer este tipo de validación sin tener que estar escribiendo el código. Entonces ahora sí vamos a trabajar juntos. Vámonos al explorador de soluciones y vámonos a la carpeta clases, clic derecho en clases, le vamos a dar agregar y le voy a dar en la opción clase. Vamos juntos ahí. Entonces aquí le vamos a poner por nombre, yo acostumbro a llamarle helpers, así, helpers. Y usted me dice, ¿por qué? Bueno, porque los frameworks, yo he estudiado, me gusta mucho ver cómo están creados los frameworks. Y pues eventualmente también he pensado que me gustaría crear uno. Y he comenzado, pero luego me da pereza y no he podido continuar. Entonces, en el caso de los frameworks utilizan unas clases, helpers. ¿Y qué es el término help del inglés? El término help del inglés dice ayuda. Ahora, ¿qué es un helper? Es un ayudador, es un ayudante. Es un helper, es aquello que nos permite poder hacer algo de forma práctica, en lugar de tener que estar escribiendo el código. Entonces ahora, dentro de la clase helpers, nosotros vamos a crear un método que va a verificar si un valor es numérico. Entonces para ello, yo quiero que sea acceder a este método desde cualquier parte de mi proyecto. Por lo tanto, le voy a poner public y le voy a poner void. Esto ya dice que es un método público. Ahora, el método se va a llamar check number. Eso es lo que hace, check number. Le damos acá y en esta parte abro y cierro y le damos acá, check number. Entonces en esta parte lo que yo estoy haciendo es verificando si un valor es número. Eso es lo que estoy haciendo. Ahora le voy a dar un ejemplo porque ahorita vamos a comenzar a estudiar los métodos que reciben un parámetro. Entonces acá nosotros tenemos un formulario y yo tengo 3 textbooks. Entonces acá la idea es que nosotros acá tenemos 3 textbooks. Entonces vamos a dibujarlos. Y en esta parte también vamos a tener un botón para calcular. Entonces después que el usuario ha ingresado los datos, entonces le va a dar clic en el botón de calcular. Entonces esto acá lo voy a copiar y lo voy a pegar. Entonces acá vamos a ponerle calcular.
Entonces, al darle calcular y también al ingresar el dato acá, yo quisiera ver si ese valor es un número o no lo es. Entonces, para ello, yo le voy a dibujar, a mí me gusta representar los métodos como personas, o sea, porque nos permiten poder hacer muchísimas cosas. Entonces, yo acá le estoy dibujando un método que es precisamente el método checkNumber. Ese es el método que yo le estoy dibujando acá. Este método, pues acá para que se entienda que es el método checkNumber, le voy a dar un nombre y se lo voy a poner acá, para que entendamos el nombre que es este método. O sea, yo solamente se lo estoy representando gráficamente como una persona, number. Entonces, en esta parte, fíjense que este método va a tener algo que es lo siguiente. Entonces vamos a ponerle una mano. Primero voy a hacerle aquí algo como un tablero. Un tablero es donde nosotros un pedazo de madera que tiene acá en la parte de arriba un clic, y en ese clic es donde nosotros podemos prensar tal vez alguna página o algo. Eso es lo que hace esta parte de un tablero. Entonces ahora nosotros, para poder entender esto, fíjense que el método, pues aquí la idea es que es un poco raro, pero las manos, esta es una mano, entonces aquí una mano, y acá tiene que la otra mano. Entonces venimos y lo tenemos acá, que es donde él tiene un espacio donde va a almacenar el valor para determinar si ese valor es numérico o no. Entonces en esta parte yo olvidé hacer algo, así es que voy a correrlo un poquito más hacia abajo para que me quede algo de espacio arriba. Entonces aquí más o menos. Entonces bien, ahora en esta parte vamos a hacer lo siguiente. Entienda usted acá esto. El método se llama checkNumber, y esto acá, para que usted me entienda, aquí es donde se van a almacenar los parámetros. Esto es lo que conocemos como parámetro. Entonces le ponemos acá parámetro. Este es un parámetro. Entonces, ojo, tendría que ser al revés, ¿va? Para poderlo representar mejor. Entonces vamos a hacer que esto acá lo vamos a hacer al revés. O sea, esto es un parámetro. Entonces acá le pondré el nombre parámetro. Bien, entonces acá quiero que entienda que cuando nosotros llamemos al método checkNumber, este recibe un parámetro. Ese parámetro es requerido. Eso significa que si el usuario acá le pone un ejemplo 78, ese valor va a pasar, ese valor nosotros inmediatamente lo vamos a pasar acá. Ese valor que está ingresado ahí, pues entonces pasa al parámetro. Entonces viene el método lógicamente nosotros lo vamos a programar para que se dé cuenta si el valor ingresado es numérico o no. ¿Qué es la idea? Aquí disculpen que quedó algo raro, pero la idea es la siguiente, tiene un ojo más grande que el otro. Entonces bien, este método que estamos viendo acá va a revisar este valor, o sea, lo va a revisar, lo va a ver pues. Entonces aquí va a centrar su mirada, aquí lo voy a poner esto de otro color, lo voy a poner amarillo. Va a centrar su mirada en el valor que él le ingresó. Entonces, en función de eso, como si a nosotros nos preguntaran, un ejemplo, yo le pregunto, ¿este es un número? Y usted me dice sí. Ahora, si yo le pusiera otro valor, tal vez un valor alfanumérico, usted me diría no. Entonces, en función de este, después que él revise ese dato, entonces el método nos va a responder, nos va a enviar un mensaje. Y ese mensaje, pues en este caso, nosotros queremos que nos mande el mensaje, aquí lo voy a hacer más pequeño, y aquí el nombre no lo estimé, pero aquí dentro de eso le voy a poner otro color para que se vea mejor, lo vamos a poner en rojo. Entonces dentro de ese mensaje o en ese mensaje nos va a enviar la cadena, el valor debe ser numérico, debe ser número, un ejemplo. Entonces acá nosotros ya tenemos un método que va a recibir un parámetro, va a revisar ese parámetro y va a tener la funcionalidad para determinar si el valor es numérico o no lo es. Lógicamente solo queremos que nos informe cuando el valor sea numérico. Entonces para ello nosotros acá vamos a hacer lo siguiente. En este caso nosotros vamos a recibir el dato como una cadena. Entonces le vamos a poner string y le voy a poner aquí value o valor. Value. Ese es el valor que yo quiero verificar. Es decir, el parámetro, este que ve acá, es este que está aquí dentro de este elemento, dentro de este tablero, en una página. Entonces, el método va a tener como funcionalidad, ahorita, si yo a este le doy un nombre, eso es lo que ahorita nosotros le estamos llamando value. Entonces, ese es el nombre de nuestro parámetro.
Entonces acá va a verificar si el valor es numérico, y si es numérico, pues entonces no nos va a avisar. Pero en el caso de que el valor no sea numérico, entonces nos va a mandar este mensaje. Entonces para ello nos vamos acá y ya tengo el parámetro valor. Ahora aquí voy a declarar la variable que teníamos anteriormente. Podría ser un entero, pero con la variable doble yo puedo verificar si es número. Entonces ahora voy a poner un if, abro, cierro paréntesis, abro y cierro corchetes. Entonces lo primero es poner el símbolo de negación, este operador. Entonces con esto estoy diciendo que si lo que tengo acá no se cumple, entonces va a ejecutar esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero verificar si no se cumple? Entonces le voy a poner doble punto try parse, abro, cierro paréntesis, y en esta parte tengo que especificar qué valor es el que quiero tratar de convertir. Lo que le mencionaba es el parámetro, y el parámetro es value. Ahora le voy a poner coma, le voy a poner out, y acá le vamos a poner num, que es la variable donde quiero verificar si le puedo dar salida. Es decir, si el valor que yo intento convertir se puede almacenar acá, entonces es que el valor es numérico. Pero como le he puesto este operador, entonces ya con eso yo podría determinar que si esto no se cumple es porque el mensaje, es porque el valor no es numérico. Entonces acá yo quisiera mandar un mensaje. Entonces le voy a poner un mensaje box.show, abro, cierro paréntesis, punto y coma, y aquí dentro le voy a poner el valor debe ser numérico. Entonces ahora ya prácticamente ya aquel código que tenía ya lo he simplificado con este método. Entonces ahora yo ya no voy a tener la necesidad de escribir aquellas líneas de código, solamente voy a llamar al método checkNumber y le voy a pasar el valor que quiero que revise. Digamos que de otra forma, imaginemos que nosotros no tuviéramos pensemos que no tenemos sentido común por un segundo. Y nosotros no sabemos si un valor es numérico o alfanumérico, pero tenemos a una persona que sí sabe. Entonces lo que yo haría es decirle que me diga él, la persona, hablando de utilice su imaginación, lo que tendría que hacer es preguntarle a la persona, imaginemos que se llama Pedro. Entonces le diría, Pedro, ¿este valor es numérico? Entonces me diría, en el caso de que no sea, entonces me diría, no lo es. Entonces en el caso de que no me responde, entonces yo entendería de esa forma que es un valor numérico. Ahora bien, una vez que ya nosotros tenemos el método, entonces ahora para mí va a ser muy fácil simplificar la parte de validación, aunque me falta agregarle funcionalidad. Le vamos a agregar la funcionalidad que nos dijo Misael. Pues bien, después de haber completado esta parte, ya estamos listos. Ustedes me avisan en el chat si ya hicieron esto. O sea, esto es lo que hoy vamos a usar para verificar si un valor es alfanumérico, o sea, si no es número. Pues. Entonces ahora yo vuelvo al formulario. Entonces me voy nuevamente al formulario y ocurre lo siguiente. Aquí, estoy en el formulario. En el caso del formulario tenemos el siguiente, no digamos que lío. En el caso del formulario, no digamos que lío. Para que este formulario, desde este formulario, este es el formulario suma. Y así podría ser cualquier otro formulario. Ahora, para que nosotros podamos utilizar o llamar, instanciar a este método, invocar al método checkNumber, este método pertenece a una clase. Para dibujarle la clase o para que usted entienda el ámbito al cual pertenece, yo le voy a dibujar aquí vamos a pensar que es un área. Entonces acá yo le voy a dibujar un área, aquí un área, le voy a dejar en rojo. Y esta es la clase, esto que está en rojo. Esta es la clase helpers, o sea, clase helpers. ¿Qué significa? Que este método pertenece a esta clase. Y así como pueden haber cientos de métodos, pero en este caso solamente tenemos uno. Entonces, lo que yo quiero que entienda en este momento es lo siguiente. Para nosotros poder llamar a un método de una clase desde un formulario, yo tengo que crear un objeto. O sea, tengo que crear un objeto y para poderle representar ese objeto voy a utilizar este. Entonces, significa que yo acá dentro de este formulario, que lo entienda, dentro de este formulario, tengo que crear un objeto. En este caso, yo tengo que crear un objeto,
yo tengo que crear un objeto de la clase helpers, es decir, a eso es lo que nosotros conocemos como instancia. Entonces yo voy a crear un objeto de la clase helpers y a este objeto yo le puedo llamar de cualquier forma. Imaginemos que a ese objeto yo le voy a llamar, es algo que me he acostumbrado a llamarle simplemente h. Es un alias y significa que una vez que yo ya tengo un objeto de esta clase en mi formulario, yo puedo llamar a cualquier método que esté dentro de su clase, lógicamente dentro de la clase y que tenga el modificador de acceso público. Entonces ahora vamos a crear nosotros la instancia de la clase helpers en mi formulario. Dicho de forma más simple o de forma que podamos entender, lo que voy a hacer es crear un objeto helpers dentro de mi formulario. Y al crear el objeto helpers, pues yo voy a tener acceso a todos los métodos que tenga. Un ejemplo, volviendo al tema del carro. Si nosotros tenemos un carro, una clase carro, y tiene todas las propiedades y tiene los métodos, entonces luego, cuando yo creo un nuevo carro, automáticamente me llevo todos los métodos. Es decir, va a tener un color quizás diferente, pero lo va a tener un número de placa, va a tener un modelo, va a tener un año y todos sus métodos. Lógicamente tiene que poderse encender, debe poderse apagar, debe poderse frenar, debe poderse acelerar y todo lo demás. Entonces en este caso nosotros vamos a crear un objeto de la clase helpers dentro de nuestro formulario. Ahora, ¿dónde lo hacemos? Para nosotros poder crear un objeto dentro de un formulario, de una clase, en este caso yo tengo que hacer doble clic sobre el formulario. Yo acostumbro a hacer doble clic sobre la barra de título, aquí, doble clic. Entonces me voy a ir hacia arriba. En la parte de arriba, todo ese código que usted ve, probablemente usted no ve el mismo, o sea, no hay problema, probablemente usted no ve el mismo, pero en la parte de arriba tenemos algo que se llama Public Partial Class. En cualquier elemento en los frameworks que se utiliza, un archivo parcial es un archivo que tiene parte de un todo, o sea, que es parte de algo. Ya si hablamos, por ejemplo, imaginemos un ejemplo que nosotros tenemos, imaginemos que tenemos un automóvil y la llanta tal vez la tenemos por ahí, imaginemos que la quitamos y la tenemos por ahí por separado, entonces es un archivo parcial, es un elemento parcial, es decir, que forma parte del carro y que sin eso no puede funcionar. Entonces en este caso nosotros estamos en el archivo parcial. En el caso de en el caso de C#, los archivos funcionan a raíz o a partir de 3 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Veámoslo. Cuando usted despliega el FRM Suma, tiene un FRM Suma.designer, que es todo el código que se crea por defecto. Eso es lo que va creando el entorno de desarrollo para facilitarle el trabajo de crear una aplicación. Luego tenemos en esta parte, acá, si le doy a esta parte, tengo algo que se llama FRM Suma, que también ha agregado otro montón de aplicaciones, otro montón de código, y ese código no lo necesitamos entender. Ahora, aquí en esta parte nosotros estamos viendo el FRM Suma.cs y ese es el que tiene todo el código. Ahora tenemos otro que se llama FRM Suma CS, pero dice diseño. Ese es el que tiene el diseño de nuestro formulario. Y ya vamos a ver otro que se llama Designer. Entonces, para nosotros poder crear una instancia, un objeto de la clase helpers, tenemos que hacerlo dentro del Public Partial Class, arriba del método constructor. Esta semana vamos a estudiar los métodos. Entonces acá en esta parte vamos a ponerle el directorio donde está. Entonces está dentro de la carpeta clases, punto. Ahí me van a aparecer todas las clases que tenga. Tengo la clase helpers. Le doy un nombre a este objeto que estoy creando y le digo que va a ser un nuevo objeto de clases helpers. Entonces abro y cierro, punto y coma. Entonces ahora yo ya tengo, a partir de esto, ya gracias a esta línea, yo ya tengo una clase helpers dentro de mi formulario y ese objeto se llama h, por lo tanto yo puedo ejecutar cualquier método que esté dentro de la clase sin ningún problema. Entonces ahora veamos si realmente podemos hacer la validación. ¿Cómo haríamos la validación? Vamos a hacerlo primero en este texto. Entonces para ello le vamos a dar doble clic en este texto y acá le voy a dar enter. Entonces acá estoy dentro de txtn1 y textchangel. Esto significa, este private void es un modificador de acceso. Esto significa que este método es privado. Un método privado solamente puede ser instanciado, es decir, solamente puede ser llamado dentro de la clase donde se creó
Por lo tanto, este método private void txtn1 textChanged únicamente va a estar accesible dentro del FRM suma, porque ahí es donde existe. Y el modificador de acceso es private. El txtn1 es el control al que pertenece el método. Y textChanged es el evento. Es decir, cada vez que el usuario cambie el texto que hay en este elemento txtn1, entonces se va a ejecutar todo este código. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un if siempre para verificar si este elemento tiene información. Entonces, para verificar si tiene información, en este momento se me ocurre que lo podemos hacer también en la clase para hacerlo más simple. Aquí, ¿cómo lo haríamos en la clase? Sería así, miren. En la clase helpers, aquí abajo de doble num, tendría que hacer lo siguiente. Tendría que poner un if, abro, cierro paréntesis, abro y cierro corchetes. Entonces aquí le diría que si value punto text, sería punto trim, porque no es un punto trim, punto length es mayor que 0, o sea, eso indicaría que sí hay información. Entonces, en ese caso, este if que tengo acá, este if lo voy a cortar con control X y lo voy a pegar acá. Entonces me queda así ya mi método, y ya de esa manera ya no tengo que hacer ninguna validación para verificar si un dato tiene o no tiene información en nuestro textbox. Entonces acá ya tenemos una forma simple de validar. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Creo una variable, el tipo doble, llamada num. Verifico si después de haber eliminado los caracteres es mayor que 0, entonces sí hago la validación para verificar si es número o no. En caso contrario, pues simplemente no va a hacer nada. Entonces, después de haber hecho esto, ahora yo ya puedo hacer la validación en cada textbox. Veamos cómo lo haríamos. Me voy a ir, después de haber hecho esto, no sé si ya completaron esa parte, porque como corté código, no sé ahí cómo les fue, ustedes me avisan porfa. Si completaron esta parte hasta acá, ustedes me avisan. Vamos a esperar un momento a que verifiquen. Comienza acá. Otra cosa que acostumbro es a documentar, ¿va? Entonces aquí le voy a poner acá un ejemplo. Le voy a poner doble pleca y le voy a poner método check number. Este es un comentario. Entonces ahora aquí especifico qué es lo que hace. Entonces aquí es lo que hace, valida si un valor es numérico. Ahora, aquí abajo, dejando dos corchetes voy a poner nuevamente doble pleca y le voy a poner fin check number. Eso significa que ese método termina ahí, dejando dos llaves hacia abajo. A veces le digo llave, a veces corchete. Disculpen ustedes ahí. Entonces, pero en sí, esto es una llave. Entonces, en esta parte, no sé, es una llave o un corchete, ya me confundí. Entonces tenemos un método check number, que lo que hace es validar si un valor es numérico. El método se llama public void check number, recibe un valor, es del tipo cadena, el valor que recibe, y verifica si ese valor se puede convertir a número. Pero antes de eso valida si después de haber eliminado los espacios tiene más de 0 caracteres, o sea 1, 2, 3, 4 hasta arriba, hasta el infinito positivo. Entonces, si eso devuelve verdadero, entonces realiza o evalúa esta condición. Si esta condición no se cumple, entonces va a ejecutar esto. El valor debe ser numérico. Ahora, vamos a llamarlo. Fíjense qué fácil es. Ahora, si hago doble clic, yo ya tengo la instancia. Entonces, aquí solamente llamo h.checkNumber, abro y cierro paréntesis, punto y coma, y le paso el dato. Le digo que el valor que quiero validar es el txtn1.text. Ya estuvo, ya validé el primero. Ahora voy a validar el segundo. Entonces acá le vamos a dar doble clic en el N2 y hago lo mismo, h.checkNumber, y lógicamente le tengo que pasar otro dato. Ya no le voy a pasar el N1, sino que le voy a pasar el txtn2.text, punto y coma. Ahora hago lo mismo con el N3, hago lo mismo, doble clic y llamo a h.checkNumber y llamo a txtn3.text. Abro punto y coma y ahora
yo ya lo puedo probar. Fíjense que estoy reutilizando el código. O sea, escribí menos líneas de código y obtuve la misma funcionalidad. Y ahora lo puedo hacer en cualquier parte de mi proyecto. En cualquier parte de mi proyecto solo creo el objeto y llamo al método checkNumber. Le damos clic en iniciar. Le damos clic en iniciar. Y esperemos a ver qué ocurre. Esperemos a ver qué ocurre. Entonces aquí le voy a dar 6. Entonces si le pongo una K, entonces me dice el valor debe ser numérico. Borro y borro, no me manda ningún error. Ahora le pongo un H y me dice que el valor debe ser numérico. Le pongo un 8 y ahí está funcionando como yo quiero. Fíjense que qué bonito que con una sola línea de código yo puedo validar. Entonces estoy reutilizando el código. ¿Y cómo sucede esto? Pues gracias a la programación orientada a objetos. Me avisan ustedes por favor ahí si eso les funcionó. En el caso de que no les funcione, pues podemos compartir la pantalla y ver dónde es que está el error. ¿Qué más hice esta idea? Fíjense. Y así no lo hice yo en el mío. Y Entiendo. así me evité hacer tanto código yo. Ah, la variable value. La variable value acá. Quiero que veamos lo siguiente, David. La variable value existe dentro del método. Aquí está como un parámetro. Aquí está como un parámetro. Pero eso no significa que al momento de usted pasarle el valor tiene que llamarse value. Él lo recibe como value porque es un parámetro. Y en esta parte, esto que yo le estoy enviando, este es el valor. Este es el value. Que esto también podría ser esto. Mire, esto es como que yo hiciera un string y yo le ponga value igual a txtn2.text. Podría hacerlo. Y acá, en lugar de pasarle esto, pues ya no tendría necesidad de, sino que pasarle value. Pero se puede evitar, es decir, yo le puedo pasar directamente el valor al parámetro. Y en esta parte quiero que entiendan que no necesariamente la variable tiene que llamarse igual. Allá en el ¿cómo se llama? En el método se va a recibir como value el valor que lleve acá. Ese es el valor que yo le estoy pasando. En lugar de pasarle el nombre de una variable, le estoy pasando un objeto. O sea, le estoy pasando el texto que el usuario haya ingresado acá. Pero también, como le explicaba, pude haber declarado una variable y de esa manera, pues, hacer el trabajo. Obtendría el mismo resultado. Pero a mí me gusta crear código expresivo y simple. Entonces, de esa forma, yo me abstengo de escribir todo el código que sea innecesario. Yo trato de evitarlo lo más que puedo. Entonces acá no sé si respondí su pregunta, David. No sé si los demás van entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Entonces bien, el public void, ahí Juan Ramos, para poderle responder, ese lo escribí. Aquí, permítame. El método checkNumber, este método, el nombre del método yo lo escribí aquí. Este método, yo le puse public void. O sea, aquí en las clases, digamos que nada es automático. En las clases, ¿por qué? Porque aquí usted está creando sus propios objetos. Entonces aquí nada es automático. Si yo quiero crear un método, voy y lo creo. Lo que sí hace es que siempre tengo la autoayuda para poder verificar que tal vez las palabras reservadas yo las estoy escribiendo bien. Ahora bien, me gustaría enseñarles algo para que veamos esto cómo funciona. Fíjense que nosotros con frecuencia necesitamos informarle a un usuario, por ejemplo, en este caso necesitamos a veces decirle al usuario, por ejemplo, que el cálculo se realizó con éxito. O ahora, ojo, todavía no vamos a terminar de darle la funcionalidad a esto. Ya validamos en los textbox. Ahora vamos a validar en esta parte de acá, en esta parte de calcular. Entonces voy a hacer doble clic en calcular. Doble clic en calcular. Doble clic en calcular. Entonces ahora fíjese acá qué ocurre. En esta parte nosotros tendríamos que hacer la validación y en esta parte retornar nosotros un valor. ¿Va? Entonces en esta parte quiero que entendamos lo siguiente. Me voy a ir a helpers,
Y este método tiene una tarea. La única tarea que él hace es revisar si es número o no y nos devuelve, cuando el valor no sea numérico, nos devuelve esta cadena. Pero ahora, yo quisiera, en este caso ya para poder hacer el cálculo, o sea, aquí ya para poder hacer el cálculo dentro de este botón, yo voy a crear otro método. ¿Por qué? Porque allá solamente lo que estoy haciendo es notificándole al usuario que ese valor no es numérico. Ahora voy a hacer otro para saber si el valor es numérico o no, y vamos a también a quitarle ese espacio, ese carácter que el usuario haya ingresado dentro de ese textbox. Entonces acá vamos a crear otro método. Este método es lógico, vea. Vamos a crear un método acá que se va a llamar método, y aquí este se llama revisar. Entonces acá nosotros vamos a tener otro método que se va a llamar, este método va a tener la misma funcionalidad en parte de verificar si el valor es numérico, pero ahora nos va a retornar una letra para indicar si es numérico o no es numérico. Entonces en esta parte vamos a hacer lo siguiente, vea, vamos a ponerle un public y le vamos a poner string. Ojo, ¿por qué estoy poniéndole no public void? Cuando yo pongo public string estoy diciendo que este método va a retornar una cadena, es decir, me va a entregar algo. Le voy a hacer un dibujito. Entonces en esta parte yo voy a crear un nuevo dibujo para... Este es un método con parámetros. Espero que lo hayamos podido entender. Ahora voy con los métodos que se llaman los métodos que retornan un valor. Este es el formulario. Recordemos que siempre ahí tenemos los textbox de el número 1, el número 2, el número 3 y el botón de calcular. Entonces déjenme que corte esto acá. Y acá tenemos el de calcular. Entonces voy a ponerle, y más abajo pues iría el resultado. De momento solo quiero, esto solamente es para que usted entienda que este es mi formulario. Y podría tener cualquier diseño. Entonces aquí le vamos a poner calcular. Pues bien, el método hoy va a ser diferente, vea. El método tiene, lo voy a hacer aquí abajo y lo voy a hacer más chiquito para que me dé espacio de poner otros elementos. Entonces acá vamos a dibujarle el cuerpo y le vamos a hacer aquí los piecitos. Entonces vamos a hacer los pies y vamos a hacerle el otro acá. Entonces ya tenemos un método y este método le vamos a dar un nombre. Pero antes de hacerle esa parte quiero que entienda esto. Vea lo siguiente. El método en esta parte va a ser lo siguiente. Va a tener, en esta parte vamos a ponerle aquí, vamos a hacerle la mano de esta forma. Vamos a hacerle de esta forma la mano aquí. Aquí le vamos a poner esta es la mano. Entonces, en esta mano va a tener nuevamente un tablero. Entonces, en este tablero es donde nosotros vamos a recibir. Aquí ya no va a ser, se lo voy a invertir. No porque sea así, sino para darle un ejemplo. Entonces, fíjese que en esta mano tiene un tablero. Ahora, en el caso de la otra mano, pues va a tener otro tablero. Vea qué ocurre. Estos son los métodos que retornan un valor. Entonces acá, nuevamente, le voy a dibujar otro tablero. Entonces, esta vez usted dice, órale, esto tiene dos, ¿cómo se llama? Dos tableros. ¿Será que recibe dos parámetros? No. O sea, este método retorna un valor. Quedó algo raro, pero la idea es la siguiente. Que cuando nosotros acá le vamos a poner aquí le voy a poner una parte, aquí le voy a poner algo que lo indique, que aquí voy a almacenar los parámetros gráficamente, solamente para que usted me dé un ejemplo, perdón, para que me entienda el ejemplo. Aquí va a ir el parámetro, o los parámetros, no solamente uno, ahí puedo anotar todos los parámetros. Y aquí vamos a ponerle el valor devuelto, Entonces vamos a pensar que nosotros tenemos un parámetro que calcula la suma. Entonces en ese caso nosotros acá tendríamos que crear un método que efectúe la suma en esta parte. Entonces le pondríamos que un public suma. Pero este método, cuando nosotros lo llamemos, imaginemos que le vamos a pasar los tres datos. Entonces acá imaginemos que yo le paso 5, le paso 6 y le paso 7. Entonces estos son los parámetros. Ahora el método lo que va a hacer es que va a realizar la suma de esos parámetros.
va a realizar la suma y el resultado me lo va a devolver en este dato, en este tablero. Entonces acá, estos son los parámetros que yo le pasé. 5 más 6 son 11, más 7, 18. Entonces acá le va a dar el resultado, 18. Y ese dato, este dato que va acá, quiero que entendamos, ya le voy a hacer el dibujito acá para que... Este dato se lo manda al formulario. Entonces ya el resultado. Pero cuando nosotros le damos clic en calcular, o sea que esto da una vuelta, vea qué ocurre. Esto sería, para darle un ejemplo, es que cuando nosotros le damos clic en calcular, le voy a poner lo voy a poner por acá y lo voy a poner en color rojo. Y cuando nosotros le damos clic en el botón de calcular, cuando le damos clic en el botón de calcular, yo le paso los parámetros. O sea, aquí viene y le pasa los parámetros. Entonces, una vez que ha procesado los parámetros, entonces esta información viene acá, o sea, entra acá, le voy a hacer guiones. Esta información, imaginemos que llega acá, imaginemos que llega hasta la cabeza del método, o sea, aquí, imaginemos que llega hasta esta parte, aquí llegó la información, y una vez que procesó la información, entonces esa información baja y es depositada en este elemento y esa información se la devuelve al formulario que lo pidió. Entonces este es un método que retorna un valor. Fíjese que tiene dos elementos. Uno, que son los parámetros, y dos, el valor que devuelve. Ahora, ese valor que devuelve tiene que ser especificado. Tiene que especificar usted si es una cadena, tiene que especificar si es puede ser un tipo de dato doble, podría ser un decimal, podría ser tal vez un objeto, por ejemplo un data table. Entonces ahí nosotros especificamos el tipo de dato. En este caso, cuando nosotros vamos a declarar este método, acá vamos a especificar el tipo de dato que va a contener. Entonces acá nosotros le vamos a poner un public, le vamos a poner doble y le vamos a poner el nombre sumar. Abro, cierro paréntesis, abro, cierro corchetes. Entonces acá olvidé ponerle el nombre del método, se llama método sumar. Método sumar. Y acá le voy a poner que lo que hace es sumar tres números ingresados por el usuario. Este es un método que retorna un valor ingresado por el usuario. Entonces ahora en esta parte sería dentro del método tiene que retornar un valor. Entonces yo le voy a poner doble res, punto y coma, que sería el resultado, y aquí le vamos a poner return res. Entonces eso significa que este valor es el que va a retornar, pero ahora me falta especificar los datos que va a recibir. Entonces en este caso nosotros le tenemos acá, fíjense que sería doble n1, doble n2 y doble n3. Entonces ahora ya tiene los parámetros. Ahora aquí para efectuar el resultado simplemente tendría que decir que res va a ser igual a n1 más n2 más n3. Entonces acá ya tenemos nosotros un método que retorna un resultado. Le pasan los datos, efectúa la suma y va a entregar el resultado. Ahora aquí le voy a poner fin sumar. Ahora, lo que le decía del primer método es que este método solamente va a notificar. Este método solamente va a notificar si el valor es numérico o no. Ahora vamos a crear otro método que va a devolver un valor. Entonces aquí le vamos a poner método y le vamos a poner return number. Ese va a ser el nombre del método. Método return number. Entonces, ¿qué es lo que hace este método? Entonces lo que hace es que convierte un valor alfanumérico a numérico. Entonces en esta parte lo que quiero que entendamos es que nosotros antes para poder hacer la conversión le poníamos convert.toDoble y el nombre del valor va. Ahora nosotros vamos a tener nuestro propio método para convertir. Entonces aquí le vamos a poner fin return number. Entonces en esta parte vamos a especificar que el tipo de dato que va a devolver es un doble. Entonces para ello le vamos a poner public doble y le vamos a poner acá return number. Ese es el nombre del método, return number.
Entonces abro, cierro paréntesis, punto y coma. Y aquí este va a recibir una cadena. Entonces, ¿qué sería? String. String le vamos a poner value, que sería el valor que queremos convertir. Entonces aquí le vamos a poner doble y le vamos a poner num, que sería el resultado. Esta variable puede ser cualquiera, igual que el nombre del parámetro puede ser cualquiera. Entonces le vamos a poner return num. Entonces acá es donde nosotros vamos a hacer la conversión, pero aquí vamos a verificar si el valor es numérico. Entonces, si el valor es numérico, pues lo vamos a retornar, y si no, vamos a retornar un valor por defecto. Entonces le pondría un if, abro y cierro. Entonces sería, dentro de los paréntesis, si doble, esto es lo que estoy haciendo, es tratando de convertir, punto try parse, y acá le vamos a especificar que el valor que queremos convertir es value, y el resultado pues lo vamos a sacar en la variable num. Ahora, si esto es verdad, entonces vamos a decirle que num va a ser igual a convert.toDouble lo que haya dentro del, sería en este caso lo que haya dentro de value. Ahora, ¿qué pasa si esto no se cumple? O sea, lo que quiero es retornar el valor numérico. Entonces, si eso no se cumple, le diría else, abro y cierro, y le diría en este caso messagebox.show. Luego vamos a aprender a automatizar eso de los mensajes también. Entonces acá le pondría messagebox.show y le diría el valor debe ser numérico. Y le voy a retornar el valor por defecto de 0. Entonces num igual a 0. Eso significa que cuando alguien intente meter ahí un valor que no sea numérico, el valor que nosotros le vamos a retornar sea num. Entonces acá ya tenemos un método ahora que convierte. Nosotros antes utilizábamos el método convert, pero ahora vamos a utilizar el método return number o convert number. Podríamos haberle puesto ahí sin problema. Entonces tenemos ahora dos métodos. Un método que se llama sumar, que es el que nos va a efectuar la suma, y tenemos un método que se llama retornar número o devolver número. Nosotros le vamos a pasar un valor alfanumérico y el método nos va a devolver el valor numérico. Estamos listos ahí para irlo a probar, para tomar algo de tiempo, para ver, trabajar con lo del libro. A mí me pide, dice acá, quería comparar el código de helpers, me falta algo, ahorita lo dejo. Aquí tenemos helpers. El objetivo de esa clase nosotros la vamos a trabajar para poder automatizar. Recuerde que le mencionaba que helpers, el término help del inglés, al traducirlo al español, traduce ayuda. Entonces un helper es un ayudante, es un ayudador, que en los frameworks generalmente se utilizan los métodos de helpers para nosotros poder simplificar tareas repetitivas y encapsular el código. ¿Y qué es una ayuda? Por ejemplo, convertir un número, validar, todo eso son helpers en los frameworks, ¿no? Los frameworks lo que nos dan a nosotros es una metodología para hacer las cosas. En el caso del Net Framework es un framework, el Net Framework. Entonces, que nos permite poder hacer todo este tipo de cosas, ¿va? Y hay muchas cosas que ya nos las da hechas. Por ejemplo, en la clase anterior nosotros estuvimos tomando la dirección MAC de una máquina para verificar si tiene activada la cuenta del sistema. Entonces, con un par de líneas de código lo hicimos. Ahora, todo eso lo hace el framework. Entonces, bien, estamos hasta acá para poder continuar. Estamos hasta aquí. ¿Me avisan, porfa? El último código no lo capté. Vamos a ver cuál es el último código. Aquí está. El último código, quiero que entiendan lo siguiente. Aquí voy a explicárselos, tal vez porque no me tomé el tiempo para explicarles algo. Vean. Ya le había explicado yo que dentro de un textbox el valor que hay es alfanumérico. Este es un textbox. Quiero que lo entendamos, que el valor que hay dentro de un textbox es alfanumérico. En la tarea, para usted poder hacer los cálculos, tendría que hacer lo siguiente, o tuvo que haber hecho lo siguiente.
Para poder hacer un cálculo, usted puso un ejemplo, una variable del tipo doble llamada n, o num le voy a poner, va a ser igual a convert.toDouble, y luego especificaba el nombre del control. Imaginemos que era txtNum.text. Entonces, este método retornaba un error. Este método retorna un error cuando usted no ingresa un valor que es numérico. ¿Qué significa? Que yo acá le ponga un ejemplo 8a, un ejemplo. Entonces, si yo en este caso intento hacer esto me va a devolver un error. ¿Por qué? Porque 8a no es un número. Entonces ahí me devuelve una excepción, un error. Entonces, lo que estoy haciendo yo es corrigiendo esa parte para que no me mande, sí me mande la notificación, pero que no me saque del programa, sino que le diga al usuario que un dato lo ingresó mal y que no se puede realizar el cálculo. Entonces, en esta parte nosotros estamos creando un método returnNumber, que lo que hace técnicamente es convertir el número para retornarlo. Pero le estoy diciendo que cuando esto no sea posible, es decir, cuando no se pueda convertir el número, entonces quiero que me mande que el valor debe ser numérico y que me retorne el valor de 0, para que el usuario pueda corregir y pues luego poder efectuar el cálculo sin problema. Entonces ahora nosotros vamos a hacer lo siguiente. En este caso vamos a hacer lo siguiente. En esta parte vamos a decirle que, en esta parte vámonos a calcular. No sé si ya van ahí, si ya completaron. Y podemos ir a hacer la parte del botón de calcular. O no sé si fue que no lo había terminado de escribir ahí, Luis. Entonces aquí tenemos el código. Este es el método que ahora cada vez que nosotros querramos convertir un número, no vamos a utilizar convert_to_double, sino que vamos a utilizar nuestro propio método, que está dentro de helpers, y lo que hace es retornar un valor y corrige algo. El convert_to_double funciona únicamente cuando usted le pasa un número, pero en algunos casos, bueno, el usuario generalmente siempre usted le explica que haga algo y él hace totalmente las cosas diferentes en su sistema. Entonces es por eso que nosotros debemos de realizar todas esas validaciones para evitar que el usuario tenga complicaciones y luego nos esté llamando para decir, mire que aquí pasó esto y no sé qué hacer. Entonces de esa forma nosotros en este caso estamos tratando de convertir un número, pero cuando no se pueda, es decir, cuando el valor no se pueda convertir a número, eso lógicamente implica una cosa, que el valor tiene algún carácter alfanumérico, una arroba, una letra del alfabeto, podría tener un carácter especial como una comilla, etcétera. Aunque hay elementos dentro de Visual Studio que me permite poder trabajar con números, son un tanto limitados y permiten poder hacer cosas básicas. Entonces ya para nosotros poder tener el control de algo, entonces es mejor programarlo. Entonces bien, volvamos. Entonces ahora nos vamos a suma, nos vamos aquí al formulario y le damos doble clic en sumar. Entonces fíjese ahora qué fácil sería para mí efectuar la suma. Lo puedo hacer en 3 fases, o lo puedo hacer en una sola línea o con un poquito de líneas de código. Solamente que en el caso de hacerlo en una sola línea me queda más simple, pero también podría ser a la vez confuso. Lo voy a hacer con una, vea. Le voy a decir que esta vez vamos a utilizar primero el método returnNumber y luego vamos a utilizar el método sumar. Entonces acá en esta parte yo le diría doble, le diría n1, n2 y n3. Esto es para realizar la conversión. Entonces ahora le voy a decir n1 va a ser igual a h, punto. Y aquí le damos returnNumber. Y aquí le paso solamente txt n1.text. Abro y cierro, punto y coma. Entonces aquí la función returnNumber lo que va a hacer es que el valor que el usuario ingresó acá, si es numérico, lo va a meter en esta parte. Ahora, acá vamos nuevamente. N2 va a ser igual a h.returnNumber. Abro y cierro, y esta vez le pondría txt n2.text. Entonces ya tengo otra. Ahora voy con el n3. n3 va a ser igual a h.returnNumber. Y aquí le pasaría txt n3.text. Esto es para hacerlo de una forma que paso a paso, pero también podría hacerlo al vuelo. Ya les voy a explicar cómo. Entonces ahora simplemente le digo que txt resultado
punto text va a ser igual. Y aquí es donde voy a llamar al otro método, al método que efectúa la suma, o sea, al método sumar, este método. Entonces llamo al método sumar, le digo h.sumar, abro y cierro paréntesis y le paso, mire, le paso el n1, le paso el n2 y le paso el n3. Entonces ahora punto y coma. Entonces ya tengo solucionado el problema, solamente que acá me falta hacer algo. El valor que me va a retornar sumar es un valor numérico y los valores numéricos no los podemos poner en los textbooks. Por lo tanto, tengo que ponerle punto toString. Entonces abro y cierro, punto y coma. Esto es para hacerlo paso a paso, pero luego le voy a venir a explicar cómo lo podría hacer con una sola línea. Entonces acá yo lo voy a compilar y ejecutar, luego le dejo el código para ver si me funciona solamente. Entonces le voy a dar iniciar. Esperemos a que se compile y se ejecute. Y vamos a venir a hacer lo siguiente. Si le pongo 6, si le pongo 8, si le pongo 9 y le doy calcular, entonces fíjese que me da 23. 6 y 8 son 14 y 9 son 23. Ahora, ¿qué pasaría? Recordemos que si yo le pongo acá un H, entonces me dice que el valor debe ser numérico. Pero, el usuario viene y lo deja. Entonces si le da clic en calcular, le dice que el valor debe ser numérico. Y en esta parte fíjese que solamente me está sumando estos valores. Entonces ahora tendríamos que ver la forma de quitarle esta H acá para poder efectuar y obtener el resultado correcto. Pero ya no tengo errores. El error aquí es del usuario y él viene y corrige y le dice, entonces ahora sí, el resultado es correcto. O sea, la mayor parte de cuando nosotros desarrollamos, en la mayor parte estamos pensando en el usuario, en qué va a poder hacer él o qué queremos que pueda realizar y qué no queremos que pueda. Entonces ese tipo de validaciones son las que nos toman muchísimo trabajo y en el caso de utilizar programación orientada a objetos, pues eso lo podemos optimizar. Ustedes me avisan si eso les funcionó o no les funcionó. Excelente, muy bien, vamos a terminar acá. Yo les dejo el código. En el caso de que tal vez usted se haya quedado con otro archivo, entonces acá tiene el botón de calcular, este es el formulario, y si tal vez se quedó acá, entonces usted me avisa para poderle poner el código en el que usted se quedó. Entonces voy a dejarles suma porque es donde supongo que van, y en el caso de que no, pues también aparece, déjeme ver acá, sí. Voy a dejar esto acá, déjenme ver si, ojo acá, no era lo que quería. Ahí puede ver el código y quiero ver si puedo hacer algo acá. He visto que algunos ahí comparten su pantalla, entonces déjenme ver acá si puedo hacer algo. Configuración de pantalla avanzada, déjenme verlo. Identificar, detectar, luego configuración del color. ¿Ustedes han hecho eso? De compartir su pantalla. He visto que algunas... Nosotros de usuarios compartamos la pantalla aquí. ¿Cómo? ¿Quiere que nosotros, por ejemplo, alguno de nosotros comparta una pantalla, dice? No. Era que yo ponerle dos pantallas acá en mi pantalla, que usted pudiera ver dos pantallas. No. ¿No lo han hecho eso en Windows 10? Los programas sí puede poner a la par, pero Sí, entiendo. No, yo quería poner dos pantallas. Entonces, bien, la idea, ¿le funcionó ahí, Misael? ¿O todavía siguen ahí escribiendo código? Juégale, ¿qué tal? Yo solo estoy grabando, después de la clase me pongo a practicar. Entiendo. Porque si me pongo a estar solo practicando, entonces me confundo, solo voy grabando y luego me voy a poner a practicar. Entiendo, Misael. Entonces vamos a ver los demás aquí, me están escribiendo, entonces veamos qué dice el chat. Entonces me dice Windows y flecha abajo, el lado dos pantallas, Windows flecha izquierda, para dividir. Bueno, voy a intentarlo, no sé si me captaron lo que quiero hacer, pero no sé si es que no les estoy captando, pero no sé qué es lo que me... Aquí dice que presione Windows y flecha hacia el lado. Sí, solo... ¿Está abierto el programa? Aquí en esta parte, no me da la opción.
En esta parte me dicen que, me preguntaban ahí algo en el chat, me dice que cómo llamamos a la variable return number. Aquí está, aquí estamos llamando a la función return number, en esta. Entonces recuerde que como ya tenemos la instancia de helpers que está en la parte de arriba, la instancia la creamos acá. Luego de eso, pues aquí a partir de esto, entonces lo que va a hacer la función return number es que me va a devolver el número, el valor numérico, el valor que yo le mandé acá, y lo va a almacenar en esta variable. Les decía que eso es para hacerlo así paso a paso, pero también lo puedo hacer en una sola línea. Es decir, puedo hacer todo acá, en una sola línea. Ya les voy a explicar cómo. Me avisan porfa cuando ya hayan, se nos fue el tiempo en esto. Aquí return number es un método. Este método return number pertenece a la clase helpers, pertenece acá. Este return number, este es el que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Recibe un parámetro que es el valor que queremos convertir. El método realiza la conversión y finalmente nos retorna el valor numérico. Este es lo que hace el return. O sea, nosotros le damos algo y él nos devuelve un dato. O sea, nosotros le damos un valor en tipo cadena y el método nos lo devuelve ya en un valor numérico, cuando se pueda convertir. Y cuando no se pueda convertir, pues simplemente nos va a mandar un mensaje diciendo que el valor debe ser numérico y ese valor lo va a setear en 0. Ahora, no es lo ideal. En este caso tendríamos que pasar a la siguiente fase, que es eliminar ese carácter no deseado de la cadena para que quede ahí de forma pues que más eficiente. Digamos, yo escribo, me manda la notificación y inmediatamente quiero que desaparezca el texto, ¿va? Si fuera ese el caso. Y cuando ingrese números, pues ahí no tiene que pasar nada. Únicamente vamos a hacer eso con los valores alfanuméricos. Veamos los demás. Ahí por favor me avisan ahí si eso les está funcionando o no. Este tema pues es bastante amplio y al inicio es bastante confuso. Una vez se complica y dice, híjole, ¿y esto de dónde viene? ¿O por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero tenemos que comenzar en la base y es entender que el objetivo de nosotros utilizar programación orientada a objetos es para simplificar el trabajo de programación. O sea, hacerlo todo más práctico, delegar más al procesador, para nosotros no tener que estar escribiendo. Recuerde que para la computadora es indiferente. Cuando estudiemos a fondo los compiladores, nos vamos a dar cuenta que al momento de compilar se elimina todos estos espacios, se elimina comentarios, arma los tokens y inicia el proceso de compilación. Pero para nosotros es importante dejar estas sangrías, por ejemplo, porque de esa forma nuestro código queda escrito de forma más legible para nosotros. A la computadora pues le da igual. Por lo tanto, si nosotros estamos escribiendo instrucciones aquí y allá, la computadora no tiene complicación en ejecutarla. O sea, lo puede hacer sin problema. Es decir, un ejemplo es la validación. O sea, si yo escribo la validación en cada vez que quiera hacer validar si un valor es numérico, entonces lo puedo hacer. La computadora va a ejecutar línea por línea. Pero el hecho de buscar una metodología, en este caso de utilizar programación orientada a objetos e encapsular nuestro código, eso lo hacemos por nosotros, es decir, para no perder el tiempo escribiendo instrucciones, escribiendo código espagueti. O sea, les mencionaba, el código espagueti es cuando yo pongo un bloque de instrucciones acá y luego pongo casi el mismo bloque de instrucciones. Tal vez lo que cambia es solamente el valor de la variable, imaginemos. Entonces estoy escribiendo el mismo código, luego lo vuelvo a escribir por allá, lo vuelvo a escribir por allá. Entonces todo eso a la larga me genera problema porque paso más tiempo escribiendo código y mi proyecto no avanza. Si en cambio, si yo tengo una metodología, entonces puedo sentir que avanzo rápidamente, porque imaginen que tenemos dos programadores, uno con metodología y otro sin metodología. Entonces el programador con metodología va a estar centrado en lo que quiere hacer y escribiendo la menor cantidad de líneas de código. El programador que no tiene metodología se la va a pasar todo el tiempo escribiendo, o sea, mucho trabajo, y al final al final del día va a sentir como que estuvo en una caminadora. O sea, que trabajó bastante, que está cansado, pero que no avanzó mucho, o avanzó poco o nada.
En cambio, el otro tipo es como si fuera que en una moto, en una patineta. Esa es la idea. Entonces, acá me avisan porfa si esto les funcionó, si funciona. No sé los demás si lo están haciendo. Les decía que yo les iba a explicar cómo hacer esto al vuelo, sin necesidad de pasarle estos valores. Fíjense cómo sería en este caso. Yo puedo quitar esta variable, y aquí puedo hacer esto. Entonces ahora solamente pongo h sería get number, return number, perdón, abro, cierro paréntesis y le paso txtn1.text. Ahora aquí le pongo una coma. Ahora voy con el otro. Nuevamente le pongo h.return number y le pongo entre paréntesis txtn2.text, txtn2.text en una sola línea. ¿Ven? Claro, ahí queda un poquito más confuso porque estoy escribiendo menos código, pero estoy complicándomela. Entonces ahora aquí el tercero sería h.returnNumber y le paso el n3, entonces sería txtn3.text. Entonces el mismo resultado, solamente que en este caso, como lo estoy haciendo ya en este punto, recuerde que cada vez que yo hago esto obtengo un número. En este caso voy a obtener el número que me devolvió txtn1. En este caso, el segundo parámetro obtendría el número del txtn2 y en el último caso pues haría lo mismo, obtendría el número de txtn3. El resultado va a ser el mismo, quiero que vean. Entonces vamos a darle, para mí pues al momento de estar enseñando, pues me resulta que es más fácil de entender la primera parte, como lo hicimos, va 4 y 100, un ejemplo. Entonces si lo voy a calcular, entonces acá me dice que es 110 efectivamente. 6 y 4, 10 y 100, 110. Ahora 256. Le doy calcular y me da 266. O sea, sí funciona. Solamente que en este caso, pues para mí, porque ya lo he hecho, me resulta más fácil. Tal vez a usted le resulta más fácil hacerlo como lo habíamos hecho antes. N1, N2 y N3. Entonces acá le diríamos que N1 es igual a... Esto lo voy a cortar y le vamos a pegar acá, que era como lo teníamos, punto y coma. Ahora N2 va a ser igual a, nuevamente voy a cortar esto, lo corto y lo pego acá. Estoy obteniendo los valores. O sea, ahora estoy obteniendo los valores independientemente, individualmente. Ahora, en el caso de, como lo había hecho antes, lo hacía al vuelo, es decir, lo hacía en la marcha. N3 va a ser igual a h.returnNumber, y acá le vamos a poner txtn3.text, n3.text. Entonces punto y coma, y acá pues tenemos que, ya no tendría que hacer esto en el sumar, sino que solamente tendría que pasarle el n1, el n2 y el n3. Esta función de sumar pues no tiene mucho caso, o sea, bueno, en sí no tiene caso de tenerla dentro de helpers. ¿Por qué? Porque es una suma y probablemente lo mismo no necesite volverlo a hacer. Ahora, estos métodos como retornar un número sí es importante que los tengamos, y hay muchas cosas que se pueden optimizar utilizando este método de programación para hacer todo más simple. Entonces fíjense que el tiempo se nos fue, para no sé ahí los demás si siguieron completando. Excelente. Les voy a mostrar así rápidamente en qué vamos a trabajar esta semana, y o sea, ya hoy es la tercera visita, o sea, ya hemos avanzado bastante en el tiempo, no en el contenido. Entonces yo nuevamente quiero invitarles esta semana a que por favor ustedes vean yo todavía estoy trabajando en la planificación. La voy a terminar mañana, lo más seguro. Hoy tengo un compromiso con otra universidad. Entonces, aquí fíjense que quiero mostrar la metodología para que vea dónde vamos y qué es lo que sigue, al menos de lo que ya tengo completo. Entonces, estamos en la unidad 2, ya la pasamos, esto es esta semana que pasó. Ahora nos encontramos acá, en la unidad 3. Entonces, se suponía que íbamos a hablar un poco de los compiladores, pero en un video yo me voy a grabar ahí explicándoles algunas cosillas para que las podamos entender. Y en la parte de programación, fíjense qué es lo que tenemos que ver.
programación orientada a objetos. Esta semana yo voy a grabar un video explicando que los capítulos que ya vimos o los que ya leyeron en el libro, entiendo que la simbología inicialmente pues se vuelve un poco confusa, y también cuando la buscamos en internet, pues ahí por ejemplo que usted dice alfabeto, el nombre es sigma, por ejemplo. Entonces esas cosillas a veces a uno lo detienen un poco, y también les escribía que estudiar los compiladores es una tarea difícil tal vez porque tenemos que pensar mucho, y puede ser interesante porque podemos ya, una vez que nosotros desarrollamos nuestra habilidad de pensamiento, pues ya tendríamos número uno, desarrollaríamos más nuestra habilidad para programar, y número dos, podríamos ya desarrollar herramientas para que otros programadores usen. Tal vez no un lenguaje de programación, podríamos desarrollar un framework. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Solamente entendiendo los compiladores. Entonces, para ello, esta semana voy a grabarles más videos. Espero que, imagino por la cantidad de vistas que tiene ahí, que no todos están viendo los videos. Nuevamente les invito a que lo vean, organicen su tiempo. Ahorita todavía están a tiempo, son 4 horas más o menos. Entonces todavía usted puede sacar y se puede nivelar. Esta semana voy a meter más videos, y de esa manera usted puede ir avanzando hasta lograrse nivelar. Pero si deja que esto se le acumule, más adelante esto ya usted no va a entender cómo es que vamos armando las cosas. Esta semana lo que hemos visto hasta ahorita ha sido importante, pero ya para lo que vamos a realizar esta semana que viene, la semana más importante. La semana que viene vamos a trabajar, tal vez esta semana yo también grabé un video explicándoles cómo instalar MySQL Server, cómo trabajarlo, porque ayer platicaba con Misael, le consultaba, ya que ustedes me habían mencionado que llevaban teorías de bases de datos. Me mencionaban que trabajan con SQL Server, entonces pensé, ¿por qué? Para no estar repitiendo lo mismo, y también para que ustedes ahora conozcan SQL Server y al final del periodo también digan, no, yo conozco MySQL, sé cómo trabajar, sé cómo administrarlo, sé cómo crear una aplicación conectada a MySQL o SQL Server, porque al final yo les voy a explicar cómo poder adaptar nuestra librería a cualquier sistema gestor de base de datos. Podría ser tal vez a Postgre o cualquier otro sistema gestor que interprete SQL. Entonces, para la próxima semana, esta semana que viene, voy a grabar videos para explicar el contenido del libro, videos para explicar el programación orientada a objetos. Entiendo que con la primera clase es difícil. Aquel que entendió hoy es crack, o sea, tiene bastante habilidad. Los que no, así como a mí, me tomó tiempo. Entonces hay que sentarse, hay que tratar de ver, hacer pruebas, y no se queden únicamente con lo que yo hago en un video. Si yo hago un ejercicio, usted piensa, ¿qué pasaría si yo cambio esto? ¿Qué pasaría si quisiera hacer algo? Cosas parecidas. Y luego de esa forma usted va a ir entendiendo y va a ir viendo cómo se va a ir ganando la cosa para que lo pueda entender mejor. Porque ya la otra semana, entonces Turingui aquí me corrigió. Ya para la próxima semana vamos a trabajar con MySQL Server, y ya se nos iría la primera fase del periodo. Luego ya en el otro, entonces esta parte aquí yo aún no la he trabajado, la parte de la ¿cómo se llama? De la planificación. Entonces en eso yo me voy a sentar a trabajar, se la voy a subir mañana para que ustedes tengan una idea de qué es lo que vamos a ver, y pues que si pueden también vayan organizándose y puedan ustedes buscar aprender por otro lado, o sea, en internet, videos y todo eso, para que les resulte más fácil. Y los que no han visto los videos, por favor, tómense el tiempo para hacerlo. Al final al final de esta clase pretendo que usted tenga un conocimiento decente de C# y pueda desarrollar una herramienta, o sea, algo orientado a compiladores y algo más a intérpretes que a compiladores, ¿va? Algo orientado a intérpretes y orientado a programación, porque lógicamente tengo que ir viendo que eso funcione para que otros programadores lo puedan utilizar. Es decir, al momento de construir un lenguaje de programación no me puedo poner a hacerlo sin haber escrito un programa. Tengo que ir viendo cómo funciona cada cosa que yo vaya haciendo en un lenguaje de programación. Entonces, por el día de hoy nos quedamos ahí, seguimos en contacto el resto de la semana. Nuevamente también repetirles que aquellos que tengan dudas o consultas
yo estoy atento a poderles atender. Las personas de ustedes que me han consultado, pues hasta aquí yo he tratado de responderles en tiempo y forma, y a los que tal vez no lo han hecho por alguna razón, siempre que lo necesiten estoy atento ahí para poderles ayudar. Entonces nos quedamos ahí. Buen provecho, deseo que tengan una feliz tarde y una excelente semana, y que hagan el tiempo ahí para poder estudiar y continuar aprendiendo. Entonces por el día de hoy, hasta luego. Perfecto.